¿Me confirman que se escucha bien? Sí. Sí, se escucha fuerte bien. y claro. Bueno, buenísimo. Ahí les comparto mi escritorio. Tengo algunos ejemplos de algunas cositas para mostrar que un poquito a modo de repaso, y después las voy a subir en el foro para que lo tengan como ejemplos. Compartir acá. Bueno, no vi, en estos días no pude ver si habían subido algo de ejercicios, si quieren comentarme, aunque no los vea, a ver si hay... Ah, no veo nada. Nadie subió nada. Bueno, se ve que vienen confiados con el alcance de lo que venimos viendo y sus implementaciones. De todos modos, bueno, aclaro, eso no es obligatorio. Sí me queda pendiente publicar la consigna del trabajo práctico. Yo cuando me tardo un poquito en publicar la consigna, lo voy corriendo una semana a la entrega para que sea de acá a 2 semanas. Pero bueno, no lo quiero dilatar mucho más. Voy a pasar nota y por ahí después podemos hacer como un destacado de esta secuencia, así les queda también para volver a repasar la consigna. Bien, sería aventura, es una aventura gráfica, esto sería TP1, ¿no? Aventura gráfica, y lo que vamos a ver es diagrama de estado, colisiones, porque las colisiones las vamos a evaluar con el tema de los botones, ¿sí? Porque tiene que haber zonas interactivas en el recorrido de la escena, de las diferentes escenas, y variables numéricas con instrucciones de dibujo, ¿no? Perdón, variables numéricas booleanas también. Se puede escribir así. Básicamente es contar una historia cortita que tenga una posible bifurcación y una pantalla de título de crédito. ¿Qué vamos a trabajar con esto? Como les decía, diagrama de estados, que como ya hasta ahora ya vimos nociones de variables principalmente. Empezamos a ver variables booleanas y estructuras condicionales, nos permiten evaluar diferentes estados de aplicación y poder dibujar o representar, según el caso, cambiar el comportamiento de nuestra aplicación. De estos temas me gustaría avanzar un poquito más en esto, en diagramas de estado. Colisión, vamos a volver, que fue lo último que habíamos visto la clase pasada. No es coalición, es común confundir la manera de expresar esos términos, pero esto es colisión, es cuando hay superposición de coordenadas o de superficies, ¿no? Entonces, ahí saluda Dayana. Sí, malo, sí, está bien. Igual vale más el error que el silencio. La actitud es buena. Me daba cosa corregirlo directamente porque, bueno, que uno queda expuesto, ¿no? El que participa, pero siempre con la mejor, como se dice. Bueno, antes, hasta ahí sería tema consigna. Esto va a estar publicado acá. Forma de entrega. Esto también está piola para repasar ahora. Integrantes. Ponemos 1 o 2.
¿sí? Pueden trabajar de a dos. Ahora, pueden trabajar de a dos, o incluso si quieren trabajar en conjunto para asistirse mutuamente, genial. Eso resuélvanlo como quieran, pero el trabajo lo hacen de a uno o de a dos, y lo que sí, la forma de entrega es individual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, cada uno hace su entrega individual. Si bien pueden hacer el mismo trabajo, van a tener el propio trabajo cada uno lo entrega. Y mencionando en el código y en la entrega con quién trabajaron, ¿no? Obviamente. Eso también va a aparecer en los créditos. ¿Se acuerdan que habíamos, bueno, creo que lo mencioné recién, ¿no? Básicamente, ahora vuelvo a la forma de entrega, pero la estructura de nuestra aventura gráfica, voy a ponerlo un poquito más acá, estructura básica o estructura general de la aplicación. Hay alguien con el mic abierto que mientras no lo necesitemos, sí se pueden mutear. No encontré ahí para mutear a todos, pero si pueden revisarlo. Sería pantalla de inicio, recorrido con bifurcaciones, que sume alrededor de 5 pantallas, digamos, ¿no? O sea, esto va a ser una propuesta de elección, ya es una. Según lo que elija, me voy a una o a otra, ya suman 2 más, serían 3, y que cada una de esas otras 2, alguna puede tener un siguiente y la otra puede bifurcarse una vez más, y ya enseguida suman 5 pantallas. Tiene que ser un relato bien breve, digamos, ¿no? Es algo así como, si quieren pensarlo casi como una pregunta, si estuvieras en tal situación, ¿qué elegirías? Y bueno, lo que te puede pasar, si vas para acá o para allá. O sea, un relato bien simple, no cuenten la mega aventura, porque serían muchas pantallas y processing no es el lenguaje ideal para este tipo de relatos, ¿no? Sí, a nivel Profe, y elemental una nos permite. consulta. Sí, Sí. perdón. No, si tiene ejemplos para mostrar de otras aventuras Eh, gráficas, ahora no vamos sé. a desarrollar uno. Ah, bueno, Porque los que tengo así como identificados son bastante complejos, digamos, son como más avanzados, se entregan más avanzado en el año. Yo prefiero trabajar en algo más elemental. dale, Pero sí gracias. vamos a ver algo bien simple y que va a responder a la estructura de lo que ustedes tienen que entregar. O sea, nosotros viendo este tema, diagrama de estados, básicamente vamos a escribir el esqueleto de una aplicación que corresponde con la entrega, ¿no? Ahora, de la estructura tendría que tener una pantalla de inicio, una serie de pantallas que nos permitan avanzar, o sea, cliquear en una o dos opciones, nos va a permitir avanzar un poquito en el recorrido, y una pantalla de créditos. Esta sería básicamente la estructura de la aplicación que vamos a desarrollar. Como les decía, no es que estamos acá buscando crear una experiencia en profundidad o inmersiva o lo que fuera de una aventura gráfica, sino que estamos tratando de poder, digamos, controlar el comportamiento del fotograma de processing, como para mostrar o una pantalla o la otra o la que sigue, digamos, y según qué opción haya elegido, voy a ir a mostrar una pantalla o la otra, y después saltar a una pantalla de créditos que va a tener como su propio comportamiento, como lo que ya más o menos veníamos viendo. Hoy vamos a seguir repasando un poquito más esto con variables. Perdón, Pero profe. podría ser.
Sí. Una consulta, ¿vamos a poder usar funciones y cosas de estas o solo con las cosas que hemos visto hasta ahora? Si ya manejan funciones, pueden usarlo, porque hay algunos que ya vieron funciones o lo pueden trasladar la sintaxis desde otros lenguajes. Les simplifica un poco, pero no es el objetivo en este caso de la consigna. Después prefiero pensar en alguna otra consigna un poco más que lo requiera más específicamente al uso de funciones, ¿no? Si trabajan de a dos y los dos entienden la noción de funciones, utilicen funciones para simplificar principalmente la escritura del código. Pero básicamente, en general, vamos a usar eventos de aplicación, o sea, la sintaxis de eventos de aplicación, variables, las instrucciones de dibujo y condicionales, ¿no? Después por ahí hago un listadito de las funciones o de las instrucciones específicamente. Pero estos serían los temas, digamos, ¿no? Vuelvo acá a la forma de entrega, que es individual, y lo vamos a hacer así. Un video explicativo de entre 3 y 5 minutos. Esto por experiencia es la entrega va a ser online, ¿no? Se entrega, voy a preparar un espacio en Natam y ustedes entregan ahí un videíto, o sea, el link a un video de YouTube. Bien, cualquiera, estoy restallando. Mariano, ¿tenés abierto el mic? No sé si es que me estabas diciendo algo o era para alguien más. No, perdón. Listo. El video que van a hacer es una captura del escritorio, recorriendo el código. Eso sí, después también puedo poner ejemplos de otras entregas. Hacen una captura de escritorio, en el mejor de los casos con una camarita en escritorio de ustedes, y mostrando el código fuente y el funcionamiento de la aplicación. Básicamente, o sea, el objetivo de ese videito es que ustedes se detengan en alguna porción del código fuente a explicar el funcionamiento, o sea, qué implicancia tiene el código fuente en el transcurso de la aplicación, ¿no? O sea, agarran, por ejemplo, una variable y dicen, bueno, con esta variable yo controlo el estado de aplicación según el estado, ¿no? O agarran un if, este if es para evaluar en qué estado está, entonces muestro tal pantalla. Con que se detengan en 2 o 3 porciones del código es suficiente, no hace falta que lo expliquen todo el código fuente, pero que se detengan ahí en alguna porción como para mostrar la comprensión de alguno de esos temas es suficiente. Sugerencias de cómo grabar ese video explicativo puede ser OBS. Yo voy a poner algunas, son más complejas que otras, pero OBS es bastante piola para hacerlo. Zoom, por ejemplo, pueden iniciar una sesión, un encuentro y grabarlo, y ya se graba con la cámara y el escritorio. Esta es como la más simple de todas, o incluso alguna otra de web meeting, digamos, ¿no? de encuentros. Y hay una que ahora no me sale el nombre, Regedit, creo. No, Regedit es otra cosa. Reddit, creo es. Un segundito. No me sale. Bueno, hay una aplicación que se integra con Google que también les deja grabar. Y después, otras variantes, puede ser la captura de recortes de Windows, etc. ¿Ah? Bueno, van a entregar
el video explicativo y el código fuente. Obviamente, ¿no? Bien. A ver, yo sé que por ahí, bueno, ella preguntaron si podemos ver ejemplos de la consigna. Si queda alguna duda, por ejemplo, con respecto a la forma de entrega, o sí, alguna cuestión en general de la consigna, bueno, alguna pregunta en cuanto a los integrantes, etcétera. Yo, profe. Sí, Nicolás. Sí, algo que no me quedó todo claro, acá donde dice recorrido con bifurcaciones, 5 pantallas, si hay 5 pantallas, tiene que ser en total con todos los caminos, todas las bifurcaciones, o 5 pantallas, o sea, digamos, el recorrido total, o sea, de cada uno. El total de pantallas sería, digamos, como los elementos que componen todos los relatos. Por ahí, una secuencia te lleva 2, Está bien. 3 pantallas y una bifurcación te Está lleva bien, claro. 5 pantallas, todo, en total. total, sí. Claro. Gracias. Eso quería saber. No bifurcaciones de 5 pantallas cada una, ¿no? Eso es lo que les decía. 5 pantallas claro. es como es muy poquito, digamos, ¿no? O sea, Sí. dependen las alternativas. Enseguida por ahí se van a ir a 6 o 7. Pero no Claro, se quería vayan saber mucho más de... Sí. No, claro, quería saber si era 5 pantallas en total o 5 pantallas por cada camino, digamos. Está bien. Sí, en total. Está bien. Bueno, otra pregunta. Bien. Vamos a seguir en este punto con este tema, diagramas de estado, que se sigue conectando con el tema de condicionales. Yo lo voy a explicar ahora un poquito más en un segundito. Ahora les voy a compartir esta pantalla para que veamos lo que voy a hacer. Me anoto esto acá como tema de lo que vamos a ver ahora. Perdón, lógica de estados. Y puede representarse con un diagrama de estados o un diagrama de flujo. Lo voy a poner junto a esto. ¿En qué se relaciona un diagrama de flujo con una lógica de estados? Que el diagrama nos permite representar el flujo, o sea, en los pasajes de un estado a otro. Una lógica de estados en una aplicación es no solamente en una aplicación, sino dentro, digamos, cada porción o toda la estructura de una aplicación va a estar regida por estados. Estados puede ser el valor de una variable numérica, una cadena de texto que pueda cambiar, o lo mismo, las variables booleanas, etcétera, ¿no? O sea, el estado de la aplicación está determinado por sus variables, por ese espacio en memoria donde está corriendo la aplicación. La lógica de estados es tomar esos valores para evaluar qué voy a hacer, ¿sí? O sea, es tomar eso como para realizar operaciones lógicas con esos valores, con esos estados, y determinar mi comportamiento de aplicación. Cada proceso, cada punto de la aplicación va a ser un estado diferente a otro, digamos, ¿no? Si yo puedo identificar diferentes estados de aplicación, voy a tener esos posibles estados. Y ahora, el diagrama de flujo es
el esquema que me permite representar, acuérdense, un diagrama que es una representación esquemática, ¿no? O sea, es como eso, una estructura gráfica, o sea, una representación gráfica de una estructura, eso es un diagrama. Y el diagrama de flujo es lo que me permite mostrar gráficamente el flujo de un estado a otro, es el fluir, ¿no? De este estado puedo pasar acá, de este acá, etc. Eso, o sea, un diagrama de flujo es una buena herramienta para representar los posibles caminos de bifurcaciones, ¿no? Yo les voy a poner acá a la vista una ventana con esta aplicación web. Originalmente se llamaba draw.io, así, draw.io. Se los pego acá. Que ahora, claro, cuando se cambia se va directamente a este dominio, appdiagrams.net. ¿Sí? Son equivalentes. Así que vamos acá directamente. Esta es una herramienta muy útil que se integra con Google Drive para hacer este tipo de diagramas y otras representaciones que les puede resolver diferentes circunstancias de estructuras. Les voy a mostrar acá, yo voy a arrancar con uno nuevo, pueden empezar con una plantilla en blanco o fíjense que acá una de las plantillas que le ofrece es este flowchart, que sería diagrama de flujo. Yo voy a agarrar este ahora para tener algo ya un poquito más avanzado en lo que les quiero mostrar. Acá pueden elegir una carpeta de Drive o ponerlo en la raíz del Drive. Y estarían creando un documento gráfico que permite representar el flujo de diagramas. ¿Esto qué sería, por ejemplo? Bueno, acá hay la plantilla me inició con un esquema de cambiar una lamparita que no anda, ¿no? Una lámpara no anda, hay una pregunta, y la respuesta a la pregunta, el verdadero o falso, me determina a qué otro estado puedo pasar, o a otro proceso, digamos, ¿no? ¿Está enchufada? No o sí. Si está enchufada, si no está enchufado, enchufo la lámpara. Y si está enchufada, reviso si es que está quemada. Si está quemada, la cambio, y si no está quemada, reemplazo arreglo la lámpara, no la lamparita, no la bombilla, digamos, ¿no? Bueno, estoy viendo que por ahí va a ser más fácil acá arrancar de cero. Yo voy a hacer primero una representación, como les decía, esquemática de los estados de nuestra aplicación, que obviamente va a empezar con pantalla de inicio. Si se fijan, cuando tienen un elemento pueden pasar a otro, que sería pantalla 1, ¿no? Del relato. Ponemos comienza el relato. Este pasaje, esto que es el flujo, en definitiva, pasar de la pantalla de inicio a la pantalla 1, implicaría una condición. Podría ser, por ejemplo, se puede poner acá en el texto, clic en comenzar. En este caso, se ve, está medio chiquito, ¿no? A ver si lo agrando ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, bien. sí. Bárbaro. Acá yo estoy poniendo una acción sobre un evento, no estoy expresando estrictamente la condición, la lógica, digamos, ¿no? Esto es una expresión, digamos, coloquial de decir, bueno, pasó esto, paso para acá. Pero ya estoy, digamos, viendo de alguna manera que un clic me permite pasar a la siguiente pantalla. De acá podría haber una pregunta en esta primera pantalla, por ejemplo, si Caperucita no hubiera ido, digamos, si fuera Caperucita y elige un camino o el otro, podríamos empezar como
entre comillas, fantasear con posibles alternativas del relato, ¿no? Como los What If de Avengers, que están en Netflix, creo, o no sé si en Disney Plus, en alguno de esos. Pero digamos, como poder plantear un relato tradicional o clásico y en todo caso, ante diferentes circunstancias, poder, digamos, como crear posibles alternativas. Yo voy a poner acá clic en 1, o vamos a poner opción 1, y si eligiera otra, voy a poner acá, opción 2. Acá sería pantalla 1 o pantalla 2. Y acá, ahí voy a agregarlo desde acá. Fíjense que cuando acercan las cosas, los elementos se pegan, y esto es lo que tiene muy bueno esta aplicación. Quedan enlazados, entonces yo después, no, acá no se me enlazó, hay que apuntarlo. Ahí sí, llevar la punta y ahí sí quedó conectado, ¿no? Esto es lo mejor que tiene esta aplicación, de que una vez que ustedes van creando el esquema, les permite como reorganizar la distribución de los objetos, pueden corregir este tipo de cosas, de por dónde quieren que vaya la línea, etcétera, ¿no? Si quieren, depende cómo quieran organizar el trabajo. Acá voy a poner pantalla 3, que, como les digo, no necesariamente tiene que ser 1, 2, 3 la secuencia y después seguir acá 1, 2, 3 para el otro lado, sino son como identificadores de pantallas. Estos podrían ser como los nombres de esos estados posibles de aplicación. Entonces, voy a poner acá, saltar a un final. Esperen. Final 1. Y de acá final 2. Y podríamos decir desde acá que hubiera una posible final, un posible final 3, por ejemplo, ¿no? Desde esta pantalla 2 también podría ser opción 1. Fíjense que no importa que sea el mismo nombre de opción, porque acá aparecería de vuelta la opción 1 o 2, y acá también la opción 2. Y también podríamos eventualmente, en algún caso, de acá para allá, lo voy a poner a un costadito, volver. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, vamos avanzando un poquito más en las representaciones de posibles flujos de estados. Las flechitas son lo que hace al flujo, o sea, las conexiones por un lado, y el sentido de la flechita es lo que me va determinando en qué sentido puedo recorrer el relato. De cualquiera de los finales, por ejemplo, yo podría, a ver si me deja, como la dibujo esta acá, volver a la pantalla de inicio. Y lo voy a hacer por acá abajo. Voy a hacer esto como si fuera una salida a tierra, digamos, ¿no? O sea, todos estos finales me permiten volver a la pantalla de inicio. Y acá quedaría sumar en algún punto la pantalla de créditos, que puede ser desde la pantalla de inicio o intercalarlo también. Voy a copiar esto. Desde el final, pasar por créditos
y llegar a la pantalla de inicio. De acá, en todo caso, también podría ser que, lo voy a separar para que se vea. Ahí va. Bueno, demasiado finito, quiero ir ahí con algo que no se justifica. Bien, ahí tengo la posible ida-vuelta desde pantalla de inicio a créditos o llegar desde alguno de los finales a la pantalla de inicio. Este diagrama de flujo que está acá a la vista es prácticamente la estructura de nuestro programita que tenemos que lograr como recorrido, ¿sí? Acá, en cada una de estas pantallas, va a haber el dibujo de una escena, puede ser, digamos, con un texto, y un botón que me va a determinar qué puedo hacer en cada una de esas situaciones. Ese botón no es más que una zona activa, o sea, esto de la colisión que venimos viendo. Si hay colisión en ese punto, yo avanzo a la siguiente pantalla. Quiero ver acá cómo estamos. Quedan unos minutitos antes de hacer una pausa. Y de acá nos vamos a pasar ahora a ver en el código fuente de Processing cómo se escribe esto y cómo usamos condicionales para poder captar los eventos del usuario y eventos de aplicación para que nuestro comportamiento de aplicación vaya cambiando de un estado a otro y cómo se representa. Antes de hacer ahora una pausa y tomarnos 2 minutos para renovar la sesión, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Yo esto lo voy a grabar y lo voy a subir para que lo tengan. Ejemplo, diagrama de flujo. Pero sí estaría bueno que ustedes utilicen esta o alguna herramienta de su preferencia para hacer y representar este esquema, no de esta manera tan genérica, sino con los títulos y los identificadores de cada pantalla de su relato. ¿Sí? Bien, ¿pregunta? No. Bueno. ¿Es para cuándo la entrega? Para dentro de, serían 2 semanas y media, digamos. Tendríamos la clase que viene y la otra de consultas, o sea, para seguir viendo la teoría de esto y tener instancia de consulta, y después de esa segunda clase, durante el transcurso de la semana sería la entrega. Dale, gracias. Bien. Bueno, cortamos acá y reinicio el Zoom. Seguimos así de corrido, así no nos extendemos más después. Les paso el código fuente de este programita, que sería este. Por ahí, bueno, ya algunos seguramente captaron esto del espacio de coordenadas en Processing, pero este programa les permite repasar esto, por si acaso, ¿no? La ubicación de las coordenadas dentro de la ventana, ven cómo crece X, cómo crece Y, y abajo acá les está mostrando la instrucción, elipse 260-207 de tamaño 0,0, que si hacen clic y agrandan, ven cómo se dibuja una elipse en esas coordenadas, ¿no? Acá, antes de la instrucción de elipse, está este elipse mode corner, que con la letra M lo pueden cambiar para ver cómo cambia el comportamiento según el elipse mode.
Este elipse mode center es el valor por defecto, ¿no? O sea, las coordenadas x, y, que son los primeros dos parámetros acá, son el centro de la elipse, y los siguientes dos, el ancho y el alto, respectivamente. Si ponen otro modo, si cambian el elipse mode, yo voy a tocar M para que cambie el elipse mode, se pasa a corner, y el comportamiento x, y, ancho y alto es más parecido al rectángulo. Así funciona el rectángulo. Ponen una coordenada de una esquina y su ancho y su alto. Y los otros modos son el corners, donde un valor es, o sea, una coordenada es una esquina y la otra coordenada, que ahí quedó fija, es la otra esquina. Así que les paso esto para que jueguen y vean también incluso con rec en el modo de corners, en el modo de radius, en el modo de center y el modo de corner, que corner es el valor por defecto de rectángulo. Así se familiarizan mejor con los modos y con los espacios de coordenadas. Bueno, vamos a escribir código para poder, digamos, captar o llevar al comportamiento de nuestra aplicación esta estructura de un diagrama de estados, ¿sí? O una lógica de estados y poder, digamos, como representar el diagrama de flujo. Antes de hacer la estructura de la aplicación de la aventura gráfica, les voy a mostrar cómo utilizar esta lógica de estados para dibujar diferentes elementos, ¿no? Vamos a hacer una aplicación que me permita dibujar o un cuadrado, o un círculo, o un triángulo, vamos a decir, en la posición del mouse, ¿no? Y ya vamos a empezar también a declarar y considerar en nuestros programas el evento mousePressed. Ahora van a ver en qué punto. Entonces, en el setup, el tamaño de la ventana, voy a hacerlo de 400 por 300. Y en el draw, el background, para borrar la ventana en cada fotograma. Vamos a pintarlo de un gris bastante clarito. ¿Sí? Hasta ahí, si yo doy play, vamos a tener una ventanita de 400 por 300 con un gris ahí de fondo. Bueno, quiero representar un elemento en la posición del mouse, como primer adelanto, digamos, de un posible comportamiento del fotograma. Por ejemplo, esta instrucción no la vimos, pero ya la vamos a empezar a implementar. Circle es una instrucción como para dibujar un círculo justamente en la posición, acá le voy a pasar la posición del mouse, y solamente tengo que expresar el diámetro del círculo. Como es una forma de elipse, pero como tiene equivalente ancho y alto, se le paso solamente un parámetro. Y ahí estoy dibujando una elipse circular en la coordenada del mouse, en mouse X, mouse Y. Esto que está escrito acá es hasta ahora mi único comportamiento del evento draw. O sea, ¿cómo se comporta el evento draw, el fotograma? Se comporta con esto que tengo acá. ¿Cómo puedo hacer yo para que en lugar de eso dibujar un rectángulo? También en la posición del mouse. O sea, en los parámetros X, Y del rectángulo le paso las coordenadas del mouse. Ahí tengo, en el mismo momento, o sea, en cada fotograma estoy dibujando el círculo y el cuadrado. Yo quiero dibujar alternadamente, según alguna condición, una cosa u otra, ¿sí? Como para bifurcar posibles comportamientos del evento draw. Entonces yo tendría que armar una condición para esto. Ahora la vamos a ver. Y en este caso casi que, digamos, nos podríamos ir directamente al else,
sin preguntar por otra cosa, porque yo voy a dibujar un círculo o una elipse. Bueno, acá fíjense que yo empiezo a sujetar porciones de la estructura del draw, del evento draw, empiezo a sujetarlo a diferentes condiciones, que es lo que vamos a ver. Bueno, la condición va a ser acá la pregunta por un estado posible. Y acá es donde se conjuga esto de condicionales con la lógica de estados. La vía para esto, nos vamos a meter en esto en almacenar en una variable el estado que yo quiero que se ejecute en ese momento. O sea, yo voy a declarar una variable que me va a almacenar en memoria el estado actual de mi aplicación. Acá, en este caso, esta variable le voy a poner mi estado, por ejemplo. O podría ser directamente estado, lo pongo así. ¿Cómo es la sintaxis para declarar una variable? ¿Se acuerdan que la sintaxis es tipo de dato y el nombre de la variable? Ahora, la variable podría ser booleana, por ejemplo, verdadero o falso, pero si la variable es booleana, yo podría guardar un estado binario, o sea, un sí o un no. Entonces no me sirve después para resolver si estoy en la pantalla 1, en la 2, en la 3, o diferentes, o más de una alternancia entre un estado y otro. Entonces, lo mejor, por lo general, puede ser pensarlo como un entero. Eso es una alternativa. Mi estado como variable entero. En el programa, en el comienzo de la aplicación, mi estado es igual a 0. ¿Sí? Le asigno 0 a ese espacio en memoria. Algo importante. ¿Por qué declaré? A ver si alguno se quiere ir a abrir el micrófono y vemos qué se acuerdan de esto. ¿Por qué declaré mi estado como entera afuera del setup? Para que sea una variable global y poderla usar desde el setup y el draw. Perfecto. Exactamente. Si esta variable yo la declarara acá dentro del setup, le voy a dar un valor adentro del setup, pero como dice Joel, Jofred, necesito en el draw saber el valor de esa variable. Y no puedo declararla otra vez en el draw, porque sería otra variable diferente a esa variable global como la describió él. Entonces la declaro afuera de las estructuras y según el evento, principalmente el setup, le doy un valor inicial. En el draw voy a evaluar, voy a comparar ese valor de la variable mi estado dentro del if. ¿Qué puedo preguntar? Si mi estado es igual a 0, entonces dibujo el círculo. Voy a ampliar esta estructura del if. Después puedo preguntar que si no era 0, puedo hacer un else if mi estado es igual a 1, entonces dibujo un rectángulo, y si no, si mi estado es igual a 2, sería otra posible condición, voy a dibujar un triángulo. Dibujar un triángulo es un poquito complicado, pero yo al triángulo le tengo que pasar 3 coordenadas. 3 coordenadas son 6 parámetros, ¿sí? 2 parámetros para cada coordenada, todas relativas al mouse. O sea, esa es la coordenada del mouse. Bueno, para este punto del triángulo lo voy a hacer un poquito para la izquierda y un poquito para abajo. Otro punto, que este sería la coordenada del mouse, lo hago justo en el centro de mouse X, un poquito para arriba. Hay un mic abierto, muy raro, que veo ahí como una fritura. Gracias. Y lo mismo, si esta es la coordenada del mouse,
me voy un poquito para la derecha, o sea, le sumo a la coordenada del mouse y le sumo esos 20 para que coincida esta coordenada con esta, ¿sí? Acá le pasé a la función triangle 6 parámetros. Cada par de parámetros hace una coordenada. O sea, 3 coordenadas en total. Ahora, arranco de vuelta la aplicación y tengo acá una estructura de condicionales que se está cumpliendo una de esas condiciones. Justamente se está cumpliendo mi estado igual a 0. Es la única condición que se va a cumplir. Yo viendo el código de mi programa, nunca va a dejar de cumplirse porque no hay nada que modifique el valor de mi estado. Y acá es donde empieza a aparecer el cuándo quiero que pasen las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a pasar a mi estado igual a 1? Y acá es donde podría ser digamos, según el comportamiento de mi aplicación. Por ejemplo, si yo quiero captar el clic solamente, que es el evento mousePressed, hago mi estado igual a 1. Voy a darle play de nuevo. Y se dispara, cuando se dispara el mousePressed, ya no entra en estado igual a 0, sino que ahora entra en estado igual a 1, y este es el comportamiento del evento draw, ¿sí? Dentro de estas estructuras de if. Pero vuelvo a hacer clic y obviamente siempre le estoy asignando 1 a mi estado, entonces ahora de mi estado 0, ahora quedé atrapado, entre comillas, en el estado 1. ¿Qué podría hacer? Depende también qué quiera resolver. Por ejemplo, que yo, en lugar de asignarle 1, quiero sumarle 1. Entonces, si cuando arranca estado es igual a 0 y dibuja el círculo, hago clic, le sumo 1 a mi estado y dibujo y entra en esta condición. Hago clic y ahora se cumple esta condición. O sea, esto dio falso, ahora esto también dio falso y esto dio verdadero, entonces entro acá. Ahora, ¿qué pasa? Hago clic, ahora esto dio falso, ahora ¿cuánto vale mi estado? Mi estado vale 3. Esto es falso, falso, y no hay ningún caso más, ¿no? Sugerencia, ¿cómo podemos resolver que si yo vuelvo a hacer clic, no me vaya del triángulo, sino que vuelva al círculo? ¿Qué y dónde tendría que escribir yo en el código? Podrías poner un mousePressed if estado igual a 3, estado igual a 1. Acá, digamos, cuando se dispare el evento mousePressed, sumo 1 a mi estado, le voy aumentando, y está bien. Después de aumentarlo puedo hacer eso. Si mi estado es igual a 3, quiere decir que ya alcancé un estado posible que no va a estar, que no lo estoy contemplando, digamos, un valor de mi estado que no lo estoy contemplando o está fuera de mi lógica de estados o de mi diagrama de flujo. Entonces, si alcancé ese valor, quiere decir que se cumplió esto, entonces digo mi estado es igual a 0. Le asigno 0. Bien. Este flujo cíclico es un comportamiento posible, digamos, ¿no? O sea, se imaginan cómo sería el dibujito en la aplicación esta, ¿no? De diagrama de flujo. Dibujo círculo, hago clic, dibujo cuadrado, hago clic, dibujo triángulo, hago clic, vuelvo a dibujar círculo. Y ese sería mi diagrama de flujo. Ahora, es, digamos, válida como una primera aproximación. Esperen que guardo esto. Bien.
Ahora, ¿cómo se imaginan que esto podría funcionar dentro de, a ver, por ahí habría que ver algo previo. Pero ya si se van dando cuenta, cómo podemos pasar a una instancia de contar un relato con pantallas, ahí lo voy a poner, esta situación de estar mostrando un círculo podría ser una escena con un texto, una pantalla con texto, ¿no? Parte del relato. Hago clic, estaría en otra escena, mostrando, o sea, acá en esta parte del código puedo contar otra cosa. Y si hago clic y paso a otro estado posible, acá podría estar contando otra cosa, ¿sí? Esta es de base, digamos, como la estructura condicional que nos permite mostrar en cada fotograma diferentes procesos, diferentes partes. Entonces, para ir a algo más cercano a eso, voy a sumarle esta situación del botón, ¿sí? Que cuando yo hago clic, no pase como acá, que hago clic en cualquier lado y cambio al siguiente estado. O sea, el flujo de estado es, no importa dónde hago clic ni cuándo. Hago clic, siempre avanzo uno y si me pasé vuelvo al principio. Entonces, voy a hacer ahora una segunda versión de esta aplicación que nos permite evaluar los posibles clics como opciones. ¿Qué vamos a conservar de este ejemplo? Esta variable, mi estado. La variable mi estado la vamos a conservar como una variable que tenga el estado general de la aplicación, donde 0 es el arranque, y esto es de alguna manera arbitrario, porque nosotros decidimos acá cuál es la pregunta, ¿no? Para ver qué mostrar. Puede ser mi estado igual a 0, mi estado igual a 5, a lo que fuera. Pero yo voy de manera organizada, voy diciendo, bueno, 0 o 1 o 2, y después voy viendo qué valor le pongo a mi estado para que cambie el comportamiento dentro del drop. Entonces, vamos acá, esto lo vamos a conservar igual, y voy a poner en el estado igual a 0, voy a poner acá, lo voy a poner como comentario, pantalla de inicio. La pantalla igual a 1, o sea, mi estado igual a 1 va a ser primera pantalla con opción. Y mi estado igual a 2, vamos a poner, necesitamos crear por lo menos, vamos a ponerle pantalla 1. ¿Por qué pongo pantalla 1? Si voy acá a la lógica, a esto, sería pantalla 2, ¿no? O sea, si tenía pantalla de inicio, cuando haga clic voy a pasar a pantalla 1 y de pantalla 1 puedo ir a pantalla 2 o a pantalla 3. Entonces sería, este 0, estado 0 va a ser pantalla de inicio, si es igual a 1 va a ser, vamos a poner pantalla 1, si no es pantalla 2, si no es pantalla 3. Estoy pensando posibles valores de mi estado para pensar posibles estados de aplicación, ¿no? Y me voy a saltear unos cuantos acá y voy a poner, no sé qué número sería, si este es 1, 2, habría que buscarle asignarle un número a cada uno. Si este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podría ser la pantalla de créditos. Vamos a ponerle 10. Pantalla de créditos. ¿Por qué puede ser es arbitrario estos números? Porque yo ahora con el clic voy a decidir a qué número paso, ¿sí? No voy a hacer esto de ir pasando de a uno, porque no es la idea de esta secuencia. No es que yo hago clic y voy al siguiente, al siguiente, al siguiente, sino que al hacer clic tengo que ver hacia dónde paso.
¿qué voy a hacer en cada uno? Ahora voy a poner un texto cortito, pantalla de inicio, en el centro de la ventana. Ponemos pantalla 1 y pantalla 2, pantalla 3. Turno noche somos lo más. Bien. ¿Qué debería mostrarme acá? Ahí está. Pantalla de inicio. ¿Qué se está cumpliendo en el draw? Esta condición. Como se cumple esta condición, ni se preguntan por las demás else if, ¿sí? Vieron que el draw, de alguna manera, está anidando una estructura de tridente o de más dientes en este caso, pero es casi como un switch, también se llama en programación. O sea, tengo una alternativa posible de toda esta estructura. Es como les decía la otra vuelta, más eficiente en decir, pregunto, si esto ya se cumplió, si esta condición se cumplió, hago esto, y no pregunto ni siquiera por los demás, podría seguir después del último if haciendo alguna otra cosa, digamos, ¿no? Pero básicamente mi comportamiento del draw va a estar sujeto a estas condiciones, a alguna de estas posibles condiciones. Esto que yo pongo en pantalla de inicio acá podría ser más elaborado, ¿no? Yo estoy poniendo en una sola línea el comportamiento de la pantalla de inicio, pero ya es donde tienen que trabajar ustedes en mostrar algo acerca de la carátula, etcétera, ¿no? La pantalla 1, que ahí se me cambió porque todavía tengo acá un resabio del comportamiento que ya tenía escrito, se me vino a pantalla 1 y me está escribiendo pantalla 1, que obviamente en realidad podría ser acá también un dibujo un poquito más elaborado de lo que pasa en la pantalla 1. Paréntesis, también es posible, por ejemplo, usar una imagen para dibujar la escena, ¿sí? Pueden hacer diferentes JPG o PNG que tengan el escenario y lo cargan y lo muestran como una imagen. No me voy a detener ahora en mostrar cómo mostrar una imagen, puede ser la próxima, pero también si quieren pueden ir viendo en la documentación cómo se muestra una imagen, ¿no? Pero por lo pronto vayan trabajando en armar un esqueleto que coincida con la estructura, con la lógica de lo que ustedes quieran lograr. ¿Qué tengo hasta acá previsto en mi código? Diferentes posibles estados del draw que me van a servir para dibujar diferentes situaciones. Le voy a sumar ahora a al estado 1, le voy a sumar que además me dibuje dos zonas que van a funcionar como botón. ¿Qué eligen? ¿Botón circular o rectangular? Yo lo veo a Fede ahí con cámara, no sé si hay alguno más. Rectangular. Circular. Rectangular. Sí. Ah, te gané. ¿Alguien dijo circular? Yo Vamos por la circular. también dije circular. Bueno. Ahí está. Viste, pelo había Poquito pensado con circular. cuadrados. Bueno, sí, en realidad el botón como interfaz rectangular es más fácil porque es mejor, digamos, ¿no? Gráficamente. Pero circular es más simple la colisión, ¿se acuerdan? Tenemos una coordenada y un radio y ya es fácil ver si el botón está ahí adentro. Entonces, por ahora lo hacemos circular acá. Voy a poner acá, dibujo botón 1, y voy a hacer elipse en alguna zona de la ventana, o sea, un botón que me diga volver o no sé, sí o no, o opción 1, opción 2, o A o B, o lo que fuera. Pero voy a dibujar un botoncito en 100,300,
250 de tamaño 80,80. Y otro botoncito en 300. Estos dos botones que pongo acá, aclaro algo importante, no son botones per se. Acá. No son botones. Son, hasta ahora, el dibujo de un círculo. Y acá otro. ¿Sí? Aunque yo haga clic acá, digamos, no pasa nada mientras yo estoy interactuando con estas zonas circulares. ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo calcule la coordenada del mouse y la coordenada de este círculo que está acá y su radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, me estoy obviando acá un paso. Ahora volvemos a la colisión de estos botones, ¿sí? Quería ponerles acá estos dos botoncitos y vamos a ponerle un texto A en 100,250. Acá hay un problemita que el texto en blanco no se va a ver. B. Lo voy a poner... Acá es un tema. Si yo pongo fill para el elipse, blanco, y texto, y fill para el texto, negro. Después tengo que hacer lo mismo para la otra. Fill para la elipse y fill para el texto. Los que vieron y se acuerdan de haber visto funciones, hoy preguntaron, ya van identificando que hay porciones de código que se nos están repitiendo, muy similar una a otra, con alguna variación, como la letra en este caso. Esto es fácil de resolver, o idealmente se puede resolver con una función. Dibujar botón, y le digo la coordenada y la letra. Clic, suficiente. Por ahora vamos a repetir código y está bueno para que ustedes se vayan familiarizando con la escritura. ¿Qué hice hasta ahora acá, dentro de esta posible condición? Si estado es igual a 1, voy a dibujar esto. Este es mi comportamiento del draw cuando estado es igual a 1. Ahora, ¿qué tengo que lograr con el clic? O sea, si estoy hablando de clic, me voy al evento mouse preset. Y este era el comportamiento que habíamos logrado, que habíamos explicado en el caso anterior. Yo hago clic, avanzo, tic, avanzo, tic, avanzo. Si llegué al final, vuelvo al principio. Ahora el comportamiento del mouse preset ya no es, o sea, quiero lograr lo que estoy esperando lograr, ya no es así como caballo, como dice, de lechero, que va, que va, que va, sino que según el estado en el que estoy, es al estado al que puedo pasar, ¿sí? El clic es el que va a cambiar el flujo y es lo que me empieza a determinar en qué punto de toda mi aplicación estoy haciendo clic, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer clic cuando estoy en la pantalla 2 y pasar a alguno de estos, que cuando hago clic en la pantalla de inicio y puedo pasar a este o a este, ¿sí? Por ahora vamos a hacer que cuando haga clic, paso a pantalla 1. Entonces, acá, fíjense que ahora, cuando manejamos lógica de estado, nuestro evento mouse preset también tiene sus condiciones de en qué estado estoy. Si mi estado es igual a 0, va a pasar algo. Si no, si mi estado es igual a 1, va a tener otro comportamiento el mouse preset. Y así. Si mi estado es igual a 2, otro más, ¿sí? De esta manera, el evento mouse preset cuando se dispara va a evaluar en qué estado de aplicación estoy para ver qué tengo que hacer. Si se dan cuenta, cuando tengamos todo nuestro código, yo hasta puedo copiar los estados de draw
La misma pregunta tendría que venir acá y hacerlas en el mouse preset. Ahora, las preguntas no las hago para dibujar como lo hacíamos en el draw. Por eso lo borro todo esto y me quedo con las preguntas como los posibles estados en los que yo podría hacer clic. ¿Qué cambio en el mouse preset? Principalmente cambia el estado, el valor de la variable mi estado. Esto es importante. En los eventos de mouse preset, por ejemplo, cambio los valores de las variables que me cambian el comportamiento del draw. El draw, al cambiar su comportamiento, dibuja otra cosa. Entonces, no tenemos que nosotros tender a dibujar acá lo que queremos lograr cuando se hace clic, sino que cuando hago clic, cambio el valor de una variable. Seguimos esta lógica. Si el estado es igual a 0 y hago clic, entonces ahora mi estado es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy? Vamos a ver hasta dónde llegamos ahí con la aplicación. Hago clic acá. Pasé a estado igual a 1. Ah, me quedó en el mismo lugar las A y B. B es en 300. Bien, vuelvo a dar play. Bien, hago clic acá, estoy en estado igual a 0, ¿no? Pantalla de inicio. Hago clic, me muestra los dos botones y tengo pantalla 1. Hago clic, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo clic y estoy dentro de esta condición. Y la variable mi estado, en esta partecita del if no estoy haciendo nada. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto pase a pantalla 2 y esto pase a pantalla 3? Bien, y en este punto es donde por ahí me gustaría que, también un poquito a modo de repaso, lo traten de resolver cada uno de ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora que hacemos una pausa chiquita, cuando nos volvamos a conectar, va a ser para que ustedes prueben, ahí los que tengan, espero que todos puedan escribir código, traten de resolver que el botón A me lleva a la pantalla 3, perdón, a la pantalla 2, y el botón B me lleva a la pantalla 3. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer acá? Preguntar dónde hice clic. O sea, si hice clic y estoy en mi estado igual a 1, tengo que ver dónde hice clic para pasar a mi estado igual a 2 o pasar a mi estado igual a 3. No se olviden de entrar acá al formulario que está en el chat. Así me pasan apellido y nombre. Y antes de volver a conectarnos una vez más para probar esto, hacemos 5 minutos de una pausa ahí, se despejan, y seguimos. ¿Está? Profe, ¿podrías compartir el código por el chat? Sí, a ver si me deja pegarlo. Sí, joya. Sí. Y Bueno. el texto, el formulario, perdón, no lo tengo tampoco. Está más arriba de todo, ahí lo paso. Igual ahora, si reinicio, se va a cortar en un toquecito, vuelvo a poner las dos cosas. Vuelvo a poner el código fuente y el formulario. Dale, gracias. Porque se corta ahora en unos segunditos. Yo abro la sesión ahora de vuelta, pero empezamos en modo break, ¿sí? Un ratito. Pero vuelvo a abrir para que los que quieran se conectan, si quieren me hacen alguna pregunta. Voy a grabar ahora esta parte donde explico, por ejemplo, en la pantalla de inicio, cuando yo voy a poner un botón, un texto acá en la coordenada,
más o menos 100,300. A ver, no, me queda muy pegadito al borde de abajo por el tamaño de mi ventana, ¿no? 250. Voy a escribir acá la... A ver, la palabra ver créditos, yo tendría que poder, digamos, acá voy a tener una carátula y si hago clic en esta zona, pasaría a ver créditos. Y podríamos hacer otro texto que diga iniciar. Bien. Iniciar acá. Entonces, el clic de empezar no es en cualquier lado, sino acá. Y ver créditos me llevaría a otro lado. Entonces, ¿cómo evalúo ahora en el estado 0? Cuando hago clic, ¿cómo evalúo si hice clic en esta partecita o en esta otra partecita? Yo voy a representar una zona rectangular que más o menos me deje ver el botón ese, iniciar, 100,200, 100 de ancho, 40 de alto. A ver. Más arriba. Y no tan alto. Lo mismo, un fill blanco para el rectángulo y un fill negro para el texto. Fíjense que acá puse fill 0 para el texto iniciar y ya me quedó 0 para ver créditos también. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, me viene más a la izquierda, no más arriba. Esto va a estar en 90 y más arriba es 170 más o menos. Así. Estoy tratando de representar la zona rectangular alrededor del texto inicial. ¿Sí? Lo dejo así nomás, no le doy mucho más vuelta. Y voy a hacer parecido a esto el ver créditos. Texto blanco. En la coordenada 90 y estamos en 235. Bien. Ah, borré el otro, perdón. Bien. ¿Qué hice ahora como comportamiento del draw? El dibujo. Voy a poner acá. Esto también acostúmbrense ustedes a poner. Hacer comentarios en el código, ¿no? Dibujo del botón iniciar. Y dibujo del botón ver créditos. Entonces, vamos al evento draw, al evento mouse preset. ¿Cómo evalúo si hice clic dentro de esas coordenadas de un rectángulo? Me vengo al evento mouse preset. Si estoy en estado igual a 0, entonces veo si hice clic en alguno de los botones. Bien,
me traje acá la superficie rectangular que queremos evaluar. Las superficies rectangulares ya no son con dist, sino con la pregunta si estar a la izquierda del borde derecho, a la derecha del borde izquierdo, abajo del borde superior y arriba del borde inferior. Son 4 preguntas que las operamos lógicamente con AND. Entonces, si mouse X es mayor a 60, que es el borde izquierdo acá, ¿no? Y mouse X es menor a 60 más 100, que es el borde derecho. Y sigo acá en otra línea para que se pueda leer todo. Y mouse Y es mayor al borde de, vamos a poner menor, no, mayor. Mayor al borde de arriba. El borde de arriba es 200 menos 30, que es la posición, y el alto, perdón, 200, perdón. El borde de arriba es 200. Si estoy por debajo de 200, y si mouse Y es menor a 200 más 30, que es el borde de debajo. Ahí quiere decir que hice clic en una zona que coincide con este rectángulo que estaba acá. Como pongo acá, hice clic en iniciar. ¿Qué pasa en ese caso entonces? Mi estado es igual a 1. Que era lo que hacíamos antes sin preguntar. Bien, vamos ahora con la otra posible pregunta dentro del mismo estado 0, que sería esta zona rectangular. Me la llevo para que tengamos visibles las coordenadas que queremos evaluar. Si mouse X es mayor a 90, me quedo acá. O 90 más 100. Si es mayor a 235 o mayor a 235 más 30. Entonces hice clic en ver créditos. ¿Sí? ¿Cuál era el valor para la pantalla de créditos? Esto, 10. Mi estado es igual a 10. Entonces, ahora hago clic en cualquier parte. Esto me quedó raro acá. Sí. Bueno, hago clic en cualquier parte, no pasa nada. Hago clic en este rectángulo, que es el que yo tomé para iniciar. Ping, pasé acá. ¿Ah? Como no estoy contemplando todavía el botón volver ni nada de eso, tengo que volver a iniciar la aplicación. Y si pongo ver créditos, tic, me voy a la pantalla créditos. Ahora, lo que quiero agregarle ya como en este punto a nivel de complejidad es que la pantalla créditos salga por tiempo, por ejemplo, que no tenga que hacer clic para salir, sino que el comportamiento del flujo de estados, en este caso sea otro evento, no el evento del mouse preset, sino el transcurso del tiempo. Y para eso vamos a necesitar otra variable que sea a modo de contador, lo que me permita evaluar cuántos fotogramas van, ¿sí? Entonces, para eso agregamos otra variable, contador créditos, por ejemplo. Acá no importa cuánto le ponemos en el principio. Se lo voy a poner en el setup, igual a 0. Pero ¿cuándo tengo que poner en 0 el contador créditos? Lo tengo que poner acá, en el momento que hice clic en la zona rectangular, que cambió a mi estado igual a 10, y contador créditos es igual a 0. En ese punto pongo en 0 el contador. Bueno, ¿cómo llevo la cuenta del contador? Es una cosa, es parte del comportamiento del fotograma. O sea, el fotograma va a estar
aumentando el contador y preguntando si se pasó. Lo mismo que hacíamos con el clic, que iba aumentando y viendo si se pasó, hago tal cosa. Bueno, acá lo mismo. En el comportamiento del draw, aparte de dibujar, aumento el contador y veo si me paso. ¿Cómo aumento el contador? Contador crédito más, ¿no? O sea, estoy aumentando de a 1 el contador. Y después puedo preguntar si contador créditos es ¿cuántos fotogramas dejamos los créditos a la vista? Acuérdense que 30 son un segundo. 30 fotogramas son un segundo. Quiero 5 segundos, 30 por 5. ¿Qué pasa si contador se pasó de ese valor? Cambio la variable mi estado. Vuelvo a inicio. O sea, mi estado le pongo 0, entonces ya no voy a entrar en estado 10, sino que el siguiente fotograma ya se va a cumplir ahora esta condición. Otra cosa interesante que le voy a agregar a esto es que, por ejemplo, este texto que parte de mi dibujo de los créditos, puedo utilizar la variable contador créditos para ubicarlo en X o vamos mejor en Y. Yo lo voy a utilizar acá directamente, pero también podemos usar map, ¿se acuerdan? Le paso el valor de contador créditos, que sé que va desde 0 hasta 30 por 5, y qué valor mínimo y máximo quiero que obtengan en esa escala. Vamos a ver ahí si funciona esto en ver créditos. ¿Está? Esto es un ejemplo de cómo, de un comportamiento, cómo incidir en una propiedad de lo que yo estoy dibujando, pero también podría ser cambiar el texto, el tamaño del texto, cambiar el color del texto, del fondo, la rotación. Eso no lo vimos todavía, lo vamos a ver. Voy a corregir acá este botoncito inicial para que queden bien las coordenadas, porque me quedó acá 60 y es 90 y más arriba tiene que ser. Si es 250, 235 es 200 menos 15, 175. Y estos dos valores, que yo estoy corrigiendo este dibujo acá, lo voy a corregir acá también en el mouse preset. Ahí. Era 90 y 175. Entonces 90, 90 más 100. 175, 175 más 30. Bueno. La misma recomendación que les di al principio, a ver si esto están dando, sí. Las recomendaciones que les di al comienzo, cuando empezábamos la cursada, van a tomar este código fuente como ejemplo, ¿no? No empiecen a poner acá los contenidos que hacen a lo que ustedes quieren contar, sino que agarren este código y empiecen a desdoblarlo, a ver qué pasa, me llevo esto solo. Bueno, a ver, yo voy a empezar, quiero lograr una lógica de estados y me fijo en este código, cómo está implementada la lógica de estados según lo que dibujo, cómo lo escribo yo en mi programa. También lo otro, a ver qué pasa si cambio el fill. Acá, bueno, prueben lo que pasa, pero siempre empiecen con su código escribiendo un programa nuevo, ¿sí? Para que no les quede
un copy-paste de lo que está hecho acá, o como si estuvieran hackeando esto o parchando esto que está acá, ¿no? Bien. Para la semana que viene, o sea, todavía acuérdense, tenemos 2 clases, o sea, 2 semanas y media para la entrega de esto, pero para la semana que viene mi recomendación es que resuelvan con una herramienta como esta el relato de lo que ustedes quieren contar. Entonces ya van a tener bien identificadas las pantallas con las que quieren trabajar. Si se hace un poco más extenso de esto, está bien, pero no mucho más para que no se les haga muy complejo. Pero básicamente consigan acá contar en sus pantallas de dónde a dónde quieren pasar. Eso de mínima. Ya tener la historia, ya estar conformados los grupos si es que van a trabajar en grupos. Y lo siguiente sería probar de escribir, así a modo elemental como está acá, que el comportamiento de lo que ustedes escribieron. Tal pantalla, tal botón y tal otro. ¿Sí? Pregunta. Yo creo que las preguntas, igual mientras van empezando, las preguntas van a aparecer en la medida que vayan probando esto, ¿no? Este código lo voy a postear como un tema en el foro, lo hago ahora cuando terminamos la clase, un poquito más tarde quizás, subo la grabación y el código fuente de estos ejemplos y la recomendación de lo que tienen que probar para poder ejercitar. Sí, ahora sí pregunta, a ver. Profe, te quería preguntar dónde, o sea, cómo fue o dónde lo sacaste lo que nos mostrabas para poder ver tanto el I con la X y que se veía el círculo, que se veían como las coordenadas. Ah, bien, en este ejemplito... No, este no. Es este código que lo posteo también entre los ejemplos de hoy, o puedo poner un tema. Se bajan el código fuente y lo abren en Processing y lo ejecutan. Ah, se me ejecutó. ¿Este decís? Sí. Lo ejecutan desde Processing y lo pueden ver así funcionando. Ah, bárbaro. Bien, profe, gracias. Bien. Otro Profe, truquito. ¿Sí? ¿puedo preguntar una cosa? ¿Hay algún tipo de, digamos, tamaño de pantalla mínimo o digamos, Más que mínimo, máximo. máximo? No, Sí, no se pasen de 700 por 700. ok. No haga más de 700 porque la mayoría de los escritorios tienen 720, 768 y si hacen ventanas muy grandes o verticales, qué sé yo, yo no lo vería entero, se me cortaría para abajo, por ejemplo. Pero yo adoptaría 600 por 600, por ejemplo. Es un formato cuadrado. El cuadrado es un aspecto que se ha ganado su espacio en la estética moderna. Y es un lindo escenario como para probar una aplicación. Y en digamos, lo que vos mostraste del diagrama de flujo, digamos, en el ejemplo es como el mínimo, digamos, de pantallas, o máximo, como decías, que no vayamos Sería tan... el mínimo. Sería el Claro, mínimo. ok. Pero tampoco tan complejo, digamos, ¿no? Porque se nos va a Claro. hacer... Sí. Ok. Si alguno quiere ir posteando Sí. alguna propuesta y yo les puedo dar un feedback antes de la semana que viene, la clase que viene, pruebo de ir viendo a ver si hay algo y les puedo hacer una recomendación. Perfecto, gracias.
Bien. Profe, una pregunta. La gráfica tiene que ser muy desarrollada o podemos ir por algo simple? Sí, No sé, no, me cuesta un poco imaginar qué tipo de cosas se puede hacer. mira, es muy probable que con el código ustedes escriban el texto, por ejemplo, ¿no? Si están contando algo, puede ser una porción de texto. Y hagan la zona de los botones. ¿Por qué? Porque por ahí un botón dentro del draw, esta pregunta, donde me voy acá al mouse preset, esta pregunta para ver si hice clic, también puede servir acá, dentro del botón, en el draw, para armar fill. Ahí les muestro. Voy a hacer fill. Si estoy arriba del botón, pero en el draw, no en el mouse preset. Si estoy arriba del botón, puedo hacer un efecto de rollover como esto, por ejemplo. Y si no estoy arriba del botón, lo pinto de blanco al botón. Entonces, voy a ver. A ver. Ah, lo puse, perdón. Lo hice en la pantalla 1. Acá, donde dibujo el botón iniciar, en lugar de pintarlo siempre de blanco, primero pregunto si la coordenada del mouse está arriba de esa superficie, entonces pinto de verde, y si no, de blanco. Entonces, ese botoncito lo estoy dibujando con ciertos efectos de rollover, así, ¿no? ¿Por qué les digo que no se haga algo muy elaborado, muy complejo? Porque todavía no tenemos suficientes herramientas de dibujo o de programación que nos permitan optimizar la escritura del código o reutilizarlo. Entonces, si ustedes se ponen a ser muy finitos en los detalles y todo eso lo tienen que empezar a copiar y pegar en diferentes lugares del código. Y se harían muy extensos estos programas, ¿no? Otra opción es usar la función image, que como les dije no la vimos, pero la pueden buscar, y usar que el fondo de cada escena, para cada estado, sea una imagen. Ya sea que la dibujen ustedes, o que se busquen una serie de imágenes y las usen de escenarios. Pero a veces han visto algunos trabajos que los hacen, digamos, como que capturan diferentes escenas con una foto, y usan la foto como escena para no tener que dibujar tanto. Pero sí va a haber seguro texto y zonas de botón dibujadas con código. Y lo que van a tener que dibujar con código es la parte de créditos, que haya texto que se mueva, que cambie sus propiedades. No sé quién preguntó, Sofi, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se acuerdan que próxima semana presencial, ¿sí? En Viamonte. Bueno, cortamos y les envío después el código fuente de estos ejemplos. Que tengan buena semana. Gracias por su tiempo, su atención. Dale, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta la semana profe. que Gracias, viene. profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Adiós. Chau, chau.